Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Área Fitness Podcast. Otro más, seguimos sumando. Y bueno, hoy venimos a hablar de un tema, como siempre, muy interesante que realmente os puede servir sobre todo a todas aquellas personas que queráis o retomar el gimnasio después de un tiempo ahora que comienza septiembre, o aquellas personas que no hayáis entrenado nunca y después de las vacaciones queréis empezar a aventuraros en este grandioso mundo del entrenamiento, pues os vamos a dar a modo de guía los pasos que debes de seguir para comenzar a entrenar si nunca antes lo habías hecho o si llevas sin entrenar mucho tiempo y quieres volver a retomar. ¿Qué tal, Santi? ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo van las vacaciones? ¿Bien? Bien. Nada, como ha dicho Carlos, sabemos que no sé cuándo subiremos este podcast, entonces a lo mejor ya estamos en septiembre, época en la que los gimnasios empiezan a llenarse de gente que quieren alcanzar sus objetivos después de las vacaciones, quieren apuntarse al gimnasio, sí, después de las vacaciones me apunto, sí, tal, pues para todas esas personas vamos a darle una serie de tips, como ha dicho Carlos, una especie de guía, coger papel y boli, creemos que os puede servir mucho de los pasos que debería seguir esa persona, como decimos, que entra por primera vez a un gimnasio o que vuelve después de mucho tiempo. También añadir que estos tips obviamente no tienen por qué servirle a todo el mundo, hay personas, mil contextos diferentes, pero creemos que la gran mayoría de personas sin ningún tipo de patología y de una edad media, no personas a lo mejor demasiado mayores o demasiado frágiles, una edad media, creemos que este tipo de estos tips o esta guía puede serles de ayuda. Y empezando por el primero, como siempre decimos, somos muy pesados con esto, pero es que creemos que es realmente importante. Es que si eres esa persona, como decimos, que entras por primera vez a una sala de musculación, aprende muy bien la técnica de los ejercicios. Muy bien. Deja a un lado las cargas. Las cargas en este momento son algo secundario y trabaja muy lejos del fallo. Utiliza vídeos, grábate, compara con vídeos de técnica, de la técnica de los ejercicios que hayas visto en YouTube, vídeos de personas referentes del sector del fitness que te puedan ayudar. Envía vídeos a amigos o compañeros que te digan, vale, pues mira, intenta bajar un poquito más en la sentadilla, intenta mejorar un poco más la dorsiflexión aquí, podéis enviárnoslos a nosotros, a mí realmente no me importa que nos envíes un vídeo y me digas, oye, ¿qué tal ven mi sentadilla? Y te pueda decir, te pueda dar algún tip. El remo con barra, el premilitar, empieza a aprender esos ejercicios muy lejos del fallo, deja a un lado las cargas y, como digo, céntrate en aprender correctamente la técnica de esos ejercicios. Eso es. Una vez hemos hecho el primer paso que decimos, o sea, como siempre decimos, es la base, es el pilar, o sea, la base técnica siempre tiene que estar ahí. Punto número uno, para prevenir cualquier tipo de lesión. Y punto número dos, para saber movernos en los ejercicios de manera correcta y eficiente. Entonces, el segundo paso, ¿cuál va a ser? Pues vas a tener que seleccionar, como siempre decimos, somos muy pesados con esto también, pero creemos que es una de las claves del progreso a largo plazo, y es el seleccionar ejercicios básicos multiarticulares principales, es decir, uno de empuje para el torso, uno de tracción para el torso, y luego para la parte del tren inferior, para la pierna, uno de dominancia rodilla y otro de dominancia cadera. Es decir, os pongo un ejemplo. Para el torso, un ejercicio de empuje, pues sería, por ejemplo, un press de banca. Un press de banca, cualquiera de sus variantes, puede ser plano, puede ser. Mancuernas, inclinado, mil variantes. O sea, esto es como siempre, pongo un ejercicio, o sea, pongo el ejercicio básico, por así decirlo, el que siempre suele hacer la gente, pero no nos vamos a obcecar en solo press de banca, peso muerto y sentadilla, o sea, pueden ser cualquier tipo de variante, ¿vale? Luego, en cuanto a las tracciones, pues por ejemplo, un remo con barra podría ser una buena alternativa. Luego, en cuanto al tren inferior, un ejercicio de dominancia rodilla, puede ser, por ejemplo, una sentadilla con barra. Puede ser, por ejemplo, también si tenéis safety bar en vuestro gimnasio, es una muy buena alternativa también. Una prensa de pierna, por ejemplo. Y luego en el caso, para terminar ya en cuanto a los ejercicios, de que queráis seleccionar un ejercicio con enfoque en dominancia cadera, pues un peso muerto o cualquiera de sus variantes. Puede ser un peso muerto convencional si te gusta, puede ser un peso muerto rumano, puede ser un peso muerto pierna. Piernas rígidas. Al fin y al cabo, cualquier tipo de variante del peso muerto que a ti te guste, que te vaya bien y que puedas mantener a lo largo del tiempo, perfecto. Entonces, una vez dicho esto, la clave de este segundo paso va a ser que
una vez tengas tus ejercicios ya seleccionados, te centres en progresar en carga, te centres en progresar a nivel técnico, es decir, que a medida que vayas aumentando la carga de ese ejercicio, tu eficiencia técnica sea también muy buena, siempre manteniendo la técnica como siempre decimos, y sobre todo céntrate en hacerte fuerte a largo plazo. No digas, no, venga, ya llevo 3 semanas haciendo, por ejemplo, un press inclinado con mancuernas, lo voy a quitar. No, céntrate en hacerte fuerte a largo plazo de verdad, de que a lo mejor empieces con 20 kilos, por ejemplo, de mancuerna y puedas acabar con 40 o 40 y pico kilos moviendo en ese ejercicio, que eso es lo que realmente te va a hacer progresar de verdad. Eso es. Que eso es un error también que mucha gente comete y que no recomendamos, y es cambiar los ejercicios de la planificación cada 3 o 4 semanas, porque entendemos que el gimnasio al final es algo muy monótono, porque vas semana tras semana a hacer los mismos ejercicios, los mismos movimientos, pero es que es la forma de progresar en la mayoría de los casos y la forma más sencilla de progresar en la mayoría de los casos. O sea, estás cambiando cada semana, venga, pues hoy voy a hacer un press inclinado con mancuernas, la semana que viene lo hago con barra. La semana no va a haber un progreso real, no vas a ser capaz de ver cómo en condiciones estándar está viendo un progreso, no solo en cargas, sino a todos los niveles, como ha dicho Carlos, a nivel técnico. Oye, la semana pasada hice la sentadilla, pero tenía menos control, bajaba mucho más, la excéntrica la hacía mucho menos controlada, bajaba mucho más rápido, subía mucho más lento. Pues todo eso también es progreso, como ya indicamos en 2 o 3 podcasts anteriores, las variables que también os recomendamos que escuchéis ese podcast, que pueden medir el progreso, pues como decimos, no solo es el progreso en cargas, sino que te centres en progresar en esos ejercicios, pero a todos los niveles, a nivel técnico, a nivel de cargas, y una vez tengas esa base técnica y hayas seleccionado los ejercicios de tu planificación, de tu rutina, ves acercándote de forma progresiva al fallo muscular. Como decimos, una vez ya tengas esa base técnica y los ejercicios seleccionados, o sea, la base técnica de esos ejercicios que has seleccionado, acércate poco a poco al fallo muscular. Ves experimentando lo que es un RIR 1 o un RIR 0 en una prensa. Ves experimentando lo que es un RIR 2 en una sentadilla, un RIR 1. No recomendamos ir al fallo a lo mejor en una sentadilla, en un peso muerto, pero sí que te vayas acercando en esos ejercicios progresivamente al fallo y que no trabajes a RIR 6, RIR 7, que es lo que le suele pasar a la mayoría de personas que son novatas. Ves acercándote al fallo y sobre todo aprende a mantener la técnica correcta de los ejercicios cerca del fallo. Esto es un error también muy común de, conforme me voy acercando al fallo muscular, mi técnica se va deteriorando. Pues no, aprende a en grados de esfuerzos altos, muy cerca del fallo muscular, seguir manteniendo la técnica y que tu capacidad de esfuerzo vaya mejorando. Eso es. Luego, antes de irme al cuarto paso, me gustaría complementar una cosa que ha dicho Santi. Sí que es cierto que, vale, no todo tu entrenamiento tiene que ser ejercicios básicos o multiarticulares. Eso es. Si tuviésemos que poner en porcentajes, te diría que un 70%, por ejemplo, fuesen ejercicios básicos y multiarticulares y un 30% fuese de aislamiento, monoarticulares, pues ya más centrados en polea, en máquinas. Entonces, eso también remarcarlo, porque sí que es cierto que ya cuando vas siendo más experto, sí que es cierto que esquilar un poquito más fino y jugar un poco con los ángulos, dependiendo del volumen muscular, tal, pero bueno, este no es el caso. En el cuarto y último paso. Yo creo que aquí el mensaje es que si eres novato, que es lo que muchas veces pasa, no vayas a lo fácil de me cojo una poleita, un cruce de poleas, me cojo una máquina de elevación laterales, hago un poquito de hombros, me cojo una máquina de remo gironda, hago un poquito de remo aquí o de jalón unilateral, tal. No, ves a la base y Eso cuando es. ya vayas poco a poco avanzando y lleves 1, 2, 3 años de entrenamiento, puedes centrarte en decir, oye, ¿qué grupo muscular tengo más? Yo a lo mejor, por ejemplo, el deltoides es un punto débil que yo tengo. Pues a lo mejor tengo que añadir más elevaciones laterales. Deltoides lateral, pues sí, pero en un principio no me centraba en eso, me centraba en desarrollar todos los grupos musculares de forma conjunta, con ejercicios básicos, con sentadilla, con remo con barra, que no tienen por qué ser esos ejercicios en concreto, pero sí esos o variante de estos, que ya hemos hablado de eso en muchos otros podcasts. Eso es. Y bueno, ya para dejar zanjado este tema, si no, en todas las entrevistas que habéis podido escuchar con todos los culturistas naturales que hemos entrevistado, si coinciden en una cosa, es en esa. Es que sobre todo los primeros años de entrenamiento debes de hacerte fuerte y lo que dices, Santi, no te debes de ir a lo fácil de decir, no, venga, voy a hacer aquí poleas, aquí hago una maquinita. No, vete a hacerte fuerte a los ejercicios básicos multiarticulares y ya luego sí que será más interesante meter más volumen de trabajo con X máquinas, poleas y demás. Entonces, en cuanto al cuarto y último punto, ya después de todo lo que os hemos dicho,
que sigas una sobrecarga progresiva, es decir, que progreses a nivel de carga externa, pero teniendo en cuenta que este progreso sea muy poco a poco. Es decir, a lo mejor al principio sí que es cierto que vas a progresar muy rápido, pero luego va a llegar un punto en el que vas a llegar a una meseta, a un punto en el que no va a ser de estancamiento, pero en el que el progreso va a ser mucho más pequeñito. Ahí es cuando es muy importante el tema de las microcargas, de que no cojas y digas, venga, voy a añadirle 5 kilos más o 10 kilos más, es una barbaridad, tienes que ir poquito a poco, 1,25 kg, 2,5 kg, muy poquito a poco. Y al fin y al cabo, ahí vas a ir viendo progreso y vas a ver que todo el progreso que has llevado a cabo pues, está siendo eficaz y te está moviendo con calidad, que es lo que siempre decimos. Eso es. Al final también que es importante que la gente entienda que cuando tú empiezas, vienes de no hacer nada. Entonces, estamos hablando ya cuando llevas 1 o 2 años de entrenamiento, pasar, por poneros el ejemplo, de 40 a 80 kilos en un press de banca, es mucho más sencillo que pasar de 80 a 120 kilos en press de banca. Y pasar de 120 kilos a 160 kilos es mucho más difícil que pasar de 80 a 120. O sea, para que lo entendáis, que es como ha dicho Carlos, el progreso al principio es muy rápido, entre comillas, pero va a llegar un punto en el que no se va a estancar porque siempre podemos ir mejorando algo, pero va a ser mucho más lento. Si entendemos esto, nos permitirá que no nos frustremos, que lo tengamos en cuenta, que lo sepamos y que sepamos que al final, pues eso, el progreso en etapas avanzadas es mucho más lento. Pero como decimos, como este es un podcast dedicado a los novatos, entre comillas, a las personas que se van a apuntar al gimnasio ahora en septiembre, pues que se centren en eso, en aprender bien la técnica, en seleccionar ejercicios básicos multiarticulares y en progresar en cargas y que poco a poco se vayan acercando al fallo y vayan experimentando lo que es el fallo real en los ejercicios, como decimos, que te permitan llegar al fallo. No llegues al fallo en una sentadilla, por favor. Exacto, eso es. Y bueno, ya simplemente para cerrar este capítulo de hoy, que espero que os aporte muchísimo, recordaros, mucha gente nos escucháis, veis los vídeos en YouTube y no estáis suscrita. Por favor, suscribíos, por favor, que no cuesta nada, es simplemente dar a un botoncito y ya está. O sea, tenemos entrevistas, por ejemplo, la de Carlos y José, que tiene 800 views y tenemos 141 suscriptores. Por favor, suscribíos. Y aparte, Erras. estamos viendo que está teniendo muy buena acogida las entrevistas y bueno, estaréis viendo que estamos subiendo muchas entrevistas y se van a venir cosas nuevas que ya poco a poco lo iréis viendo. Esperemos que os guste mucho. Pero por favor, suscribíos, darnos apoyo, compartir y esas cosas que siempre se agradece y es un punto a favor para nosotros para que poquito a poco vayamos creciendo. Eso es.